Bienvenidos todos a la sección de Enséñame la vida, llamada Yo soy del Príncipe. Hoy tenemos un tema sobre la mesa muy interesante y que queremos dar visibilidad. Consideramos súper importante tratar el tema de las dificultades de aprendizaje. En todos los colegios nos podemos encontrar en todas las clases alumnos con este tipo de dificultades que hoy queremos comentar, y para ello pues tengo unos grandes invitados que me acompañan en este coloquio. Yo me presento, soy Noelia, soy la directora del Colegio Príncipe Felipe. Presentaros, por favor, vosotros. Yo, Yolanda, soy la PT del colegio. Juanfran, el AL del colegio. Yo soy Ana Pascuali, presidenta de Adijumilla. Yo soy Josefina, psicóloga que colabora con Adijumilla también. Yo soy Juani, madre de 2 hijos con dislexia. Yo soy Pascual, soy el tesorero de la Asociación Adijumilla. Hemos invitado a Adijumilla por la gran labor que hacéis aquí en Jumilla y además tenemos algunas familias con vosotros y considerábamos que en esta mesa de debate, de coloquio, teníais que estar para también poner el punto de, pues, tanto desde el punto de vista familiar como profesional, como Josefina, unidos a nuestro punto de vista docente, desde el trabajo también que se hace en los centros sobre ello. Yo, para empezar un poco el tema, a mí me gustaría que pusiéramos sobre un poquito, comentáramos qué tipo de dificultades de aprendizaje podemos encontrar en las clases, con los alumnos. Todos a lo mejor, pues sí que mejor desde casa, pues a lo mejor la palabra dislexia sí que les suena mucho, dislexia, pero además de ellas hay otras dificultades que nos podemos encontrar. ¿Cuál mencionaríais vosotros? Pues está disortografía dentro de las discalculia. También. Disgrafía, ¿no? Y además también, aparte de dificultad de aprendizaje, dislexia sí que es verdad que es la más común, ¿vale? Pero las otras pueden ir solas o pueden ir acompañadas, que es lo que suele pasar. Y además también se da una comorbilidad con otros trastornos, cuando suelen haber, por ejemplo, TDAH puede ir muy parejo con dificultades como dislexia. Estamos diciendo estos términos y claro, y para el que no está el día a día en los colegios o a lo mejor tiene algún hijo o familiar con estos problemas, claro, les pueden sonar un poquito así raro. Si tuvierais que definir así a todos los espectadores, que esperemos que sean muchos, este tipo de términos, por ejemplo, para definir la dificultad dislexia, por decir, y ahora comentamos el resto si queréis, una definición breve, Juanfran, te voy a preguntar a ti, breve, que haríamos sobre qué es la dislexia para que todo el mundo lo pueda entender en casa. Pues definiciones técnicas hay muchas, yo siempre pongo la misma y recurro al ejemplo del caso de los TEA, incluso al caso de los ciegos. Digo, cuando un ciego nace ciego, si tú lo pones delante de un árbol todo el día y le dices que se esfuerce en ver el árbol, no lo va a ver, aunque lo tengas todo el día ahí. En el caso de los TEA, que los autistas nacen ciegos para lo mental, y en el caso de los disléxicos es que nace, vamos a decir, incapacidad, aunque quiero luego matizar eso porque no es una incapacidad bajo mi punto de vista, para decodificar el código del lenguaje escrito, es decir, para leer. Pero si asumimos que es una dificultad para eso, que también afecta o puede afectar a la escritura, ya sin entrar en hablar de rutas fonológicas o de léxicas o las que sean, al final significa que es una condición de diversidad funcional en el lenguaje escrito y con una condición de futuro, porque es para siempre. Es mejor decirlo así y que se sepa que es para siempre y que no pasa nada. En el sentido que yo digo que no es incapacitante ni nada por el estilo, pues que ahí tenemos, entre actores tenemos a Tom Cruise, que creo que lo conoce todo el mundo. Tenemos a Albert Einstein, que creo que el tío era de un CI bastante elevado. Se puede convivir con ella. Tenemos a George Bush, tenemos al propio Leonardo da Vinci. Es decir, la dificultad es muy relativa siempre y cuando les prestemos la ayuda, puesto que es un problema para la decodificación de ese código, que es el código escrito. Sí. Pues hay que darle otras alternativas y otras ayudas, claro, que impliquen no pasar por ahí. Digamos que es una dificultad en la lectura, resumen sería, ¿no? Dificultad en la lectura que perdura durante todo el tiempo y claro, ya hay que tomar las medidas para que sea esa persona, me decía alumno, pero bueno, podemos ser adultos también, pueden ser adultos. A mí me gustaría decir que no tiene nada que ver con un bajo coeficiente intelectual. Eso es importante. Eso es importante también. Sí, claro, sí, si no, no estaríamos hablando de una dificultad de la Eso aprendizaje. es. Entonces eso que acabas de puntualizar es muy importante. Sí.
sería una dificultad para aprender a leer, pero no una dificultad para aprender, ¿vale? No es que sean personas que tengan dificultad en aprender, sino en aprender a través de la lectura y la escritura. Yo pongo un símil muchas veces que es que, por ejemplo, es llegar al mismo a un destino, pero por otro camino. Exactamente. Es decir, si yo quiero llegar a ese destino, yo voy a llegar, pero no voy a llegar de forma habitual, sino voy a coger otro camino, pero voy a llegar igual. Y tenemos que aprender a un poco desviar las medidas. Claro, y yo añadiría también, o sea, que porque él decía dura para toda la vida, porque es de origen neurobiológico, no es algo que de repente digas, no, es que tú ahora, a partir de ahora eres disléxico. No, y además es que nuestro cerebro ya nace con unos circuitos, digamos, diferentes. Y luego hay un aspecto genético, que aquí nuestros papis nos lo pueden decir, muy, muy importante también. Vale. Eso hemos hablado de dislexia. En concepto, por ejemplo, de discalculia, digamos también que la dificultad... Sería una dificultad con respecto a las matemáticas, en cuanto al cálculo, a las operaciones matemáticas... Y disgrafía, estamos hablando de... A nivel de escritura. Que se pueden dar aisladamente o conjuntamente con la dislexia. Claro. Que puede tener dislexia, disortografía, disgrafía... Todas las Claro. y discalculia. Disortografía estaríamos Pero hablando es que en también cuanto a hay falta de otras ortografía. condiciones, como el autismo, que también se da Eso disgrafía, disortografía, todo lo que está afectando las funciones ejecutivas, pues se da en distintos trastornos, se da por afectado. Como la memoria de trabajo... Claro. En los trastornos específicos del lenguaje, igual. Claro, muchas veces desde casa no saben cómo se llega a este diagnóstico, cómo se llega a conocer esta dificultad. Claro, aquí desde el centro también voy a poner también sobre la mesa la falta de recursos humanos que tenemos. Tenemos orientadores que al final son los que te hacen el informe, el diagnóstico, pues tenemos una vez a la semana, hacen todo lo que pueden y más. Los docentes en el aula te ponen las medidas que también, porque hay muchísimas medidas ordinarias que te marca la ley, que también se pueden llevar a cabo para ayudar a este tipo de alumnos. Pero claro, yo también quería poner sobre la mesa el hecho de que nosotros, la detección que se hace, muchas veces no es lo suficientemente precoz, por falta de recursos, por falta de... Sobre todo voy a hablar de recursos porque es lo que más nos hace siempre ir un poco más lentos en los diagnósticos, en eso. Pero me gustaría que se supiera que el trabajo que se hace anteriormente a tener un informe, un diagnóstico, se hace. Ese trabajo se hace, o se intenta, o se... Sí, porque aquí siempre estamos esperando de que cuando encontramos alguna dificultad en los niños de casa o los profesores o algo, esperamos a que maduren, vamos a esperar a ver si el año que viene, a ver si se desarrolla más, que es muy pequeñín, y al final cuando te das cuenta ya es tarde. Es decir, por eso lo que desde la asociación lo que estamos intentando es que con el infantil se empiece a hacer algún screening o algo, que ya hay mecanismos que puedan dar una pequeña luz, es decir, aquí pasa algo, pero cuanto antes se pueda actuar con estos chiquillos, mucho mejor. Aquí, por ejemplo, en el centro, Juan Fran realiza desde hace varios años. El año pasado ya se unió también Yolanda al equipo de orientación, pero lleva un montón de años haciendo un screening, es decir, pues un tipo de pruebas en tercero de primaria. ¿Por qué elegí tercero de primaria? Porque al final se supone que es cuando termina el proceso de lectoescritora, la maduración, y al final queremos que ese screening también nos sirva un poco de ayuda, de decir, vale, ha terminado, pues ahora ya lo confirmamos. Pero antes estábamos comentando, y me gustaría también lo comentar, es lo que ha dicho Pascual es súper interesante, es decir, empezar en infantil ya. En infantil, que también el enfoque siempre es hábitos, la lectoescritura, la iniciación se toca, pero me gustaría, Josefina, que plantearas lo importante que es en infantil hacer una buena detección, una prevención, y a vosotros también como especialistas también me gustaría que comentarais el hecho de infantil ya poner... Claro, porque uno dice, bueno, tan pequeño ya, hasta que no... Cuando hablamos de detectar, o sea, no nos referimos a que ya los pongamos en infantil, a escribir y veamos, no, sino cuando son niños que les cuesta mucho memorizar las rimas, ¿no? Que se trabajan, las canciones. Cuando, por ejemplo, a lo mejor tú les pones dibujos y empiecen a nombrar diferentes dibujos y la velocidad a la que lo nombran es más, digamos, más lenta a la que un niño que no va a tener una dificultad. Entonces, esto ya nos puede decir que está pasando algo. Cuando yo le doy unos números a nivel oral,
y le digo, vamos a trabajar, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues la capacidad de coger esos números y tenerlo en mi memoria de trabajo, eso ahí tienen dificultades. Entonces hay instrumentos que nos pueden dar un semáforo rojo, que yo digo, bueno, un ámbar, aquí puede pasar algo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues empezar a trabajar lo que hablábamos de lo que es la dislexia. Hay un déficit en la conciencia fonológica. Vamos a trabajar eso. Y si esas dificultades finalmente llevan a una dislexia, iban a permanecer igual. Lo que pasa es que el impacto que yo vaya a tener trabajándolo desde el principio a nivel de autoestima, por ejemplo, en ese niño, y esa capacidad de aprendizaje va a ser distinto a que si yo espero que está fenomenal lo que hace Juanfa, de llegar y decir en tercero hacer ese screening, porque claro, a lo mejor hay niños que pasan desapercibidos precisamente por lo que apuntaba Yolanda, el nivel de inteligencia. Sí, puede ser. Pero también voy a destacar, y te voy a dar la palabra, en infantil nosotros, ya desde que tenemos aquí uso de razón, también se te hacen unos talleres fonológicos, que tú también trabajas con ellos, y tú ya vas observando ciertas cosas que también pones a las tutores en aviso, porque tiene otra sensibilidad también, ellos como equipo de educación especial tienen otra sensibilidad. Tal como marca la ley, pues hacen talleres de estimulación del lenguaje oral. A veces cuando hay muchos niños que no tienen, que ya vemos claro que no tienen problema, pues hace un taller más pequeño con los 8 o 9 más en riesgo. Y es verdad que yo cuando veo que está alterada la ruta fonológica en infantil y que además hay inatención y alguna cosita más, yo ya me pongo sobre aviso y digo, vale, como es cierto, no vamos a poder hacer una detección ahora mismo, no procede, la prevención no sirve de nada, puesto que es un trastorno del neurodesarrollo, no sirve de nada, pero es mejor hacer prevención a no hacer nada. Y entonces hay que hacer prevención, puesto que todavía no sabemos quién va a terminar siendo luego disléxico o TDAH o no sé cuántos. Yo es que en ese sentido yo soy contrario a las etiquetas. Pero precisamente por eso, como no se sabe si va a ser una dificultad que ha tenido en el inicio o va a ser algo a nivel neurobiológico, pues esa prevención que habla, ese trabajo al final sí hace que sea una cosa u otra, amortigüe el impacto, yo diría. Yo creo que deberíamos nombrar también el resto de, no sé, que alguien se dé por herido porque estamos nombrando más bien 2 o 3, ¿no? Aparte de las DIS, de las que digo yo, las que empiezan por DIS, aparte de las que empiezan por DIS, en la orden de 30 de julio de 2019, pues están el TDAH, el TAMP, el trastorno de la comunicación no verbal, el TEL, los límites, y luego tenemos los problemas fonológicos, que no son objeto de medidas específicas de atención, que son los retardos en el lenguaje y todo eso en infantil, esas cosas, y la novedad de tipo fonológico las situaciones infantiles adversas, ¿no? De infancia. Sí, los niños de experiencia adversa en la infancia, que por también existen. Esa orden también hay que decir que ha sido un regalazo. Yo iba leyendo, está muy bien. Conforme iba leyéndola, además me escribí con Yolanda, yo digo, es que me siento identificada totalmente. Yo estaba que daba palmas con las orejas. A mí me gusta mucho, pero por las pistas que da. Sí, y porque es que te lo dice ya todo, te lo has practicado. La diferencia entre la que había anteriormente, Laura, es que, o sea, la anterior era como te invito a, te aconsejo, y ahora no es prescriptivo, o sea, ya no puede decir nadie, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, sino en esta orden te dice qué indicadores hay, qué tengo que hacer, cómo puedo hacer mi PTI, ¿no? Ese plan de trabajo individualizado que estos niños tienen que llevar a cabo. Se nos ponen los pelos de punta. Claro, pero y eso quieras o no, te marca cómo hacerlo, qué criterios hay que tener. Entonces, en eso hay que reconocer la consejería que está trabajando bastante bien, porque nosotros que estamos dentro de la plataforma nacional de dislexia, estamos 18 asociaciones, estamos viendo como la Comunidad de Madrid tiene déficits en esta materia y la región de Murcia estamos casi al límite con el País Vasco. Esta orden que estamos comentando de verano de 2019 es, vamos, a nivel nacional. No voy a decir la primera, pero sí que es una de las que está llevando un poco la bandera del tema de atención a la diversidad. El equipo de orientación que tenemos en la comunidad está trabajando. Vosotros como asociación, hablando ahora aquí para las familias de Jumilla, yo me gustaría también contar qué tipo de labor realiza la asociación. ¿Qué situaciones os encontráis? Cuando te animo yo una persona, alguien en casa que se ha encontrado que ha llegado al cole y le han dicho, pues mira, os hemos observado tu hijo tiene esta dificultad, ¿qué podéis hacer por ellos? A ver cómo lo comentarías. A ver, Ana Pascuali. Vamos a ver, pues cualquier familia que tenga, pueden ponerse en contacto con nosotros, estamos en el Roque Baños,
Y ya primer paso hablaría conmigo, dijéramos... Una orientación, ¿no? Un Sí, poco de información. le pasábamos una información de lo que en la asociación se hace, que pueden venir a clases particulares, donde tenemos también el apoyo de Josefina, que para ayudarles a subir la autoestima, para buscar las estrategias, que ellos puedan aprender de otra manera, dijéramos, ayudarles. Y nada, y también tenemos muchas cosas, como tenemos campamentos de verano para que ellos se vayan, se desfoguen un poco. Tenemos actividades que hacemos, luego cualquier taller, bueno, pues vamos a hacer un taller o salir al campo, salir al monte y demás. Y nada, y allí la verdad que todos los que hay, pues lo pasan bien, allí con Josefina. Que estáis ahí para la labor y que ayudáis mucho a todas las Estamos abiertos a cualquier familias. sugerencia de cualquier padre que diga, pues mira, pues yo puedo hacer esto, tal, podemos hacer esto. Nosotros estamos encantados de que vayan y nos ayuden. Y nada, que se apunten. El último taller de Josefina fue de hábitos de estudio y, por ejemplo, mi pequeño dijo que todos los niños necesitan ese taller y me decía que porque su amigo, dice, ¿por qué mi amigo no puede venir? Entonces, y dice, no soy el mismo sin ella. Ya, vamos, que lo ha visto reflejado en sus resultados. Yo también quiero, bueno, ibas a hablar, Pascual, Sí, no, perdona. respecto a lo que estabas preguntando, que normalmente a la asociación parece que hay como dos vías de llegada. Uno es cuando se detecta en clase, que llega el profesor o el tutor, oye, que hemos encontrado una dificultad y su hijo, que muchas veces los padres somos reacios a asimilar, porque lo que te están diciendo es que es de por vida, que no es como vas al médico, te da la píldora y con esto lo vamos a salvar, o vas a unas clases y si no te están diciendo que es por vida, y eso a un padre le afecta mucho. Y luego tenemos la otra vía, que es cuando son los propios padres los que ven que no ven solución en ningún sitio. Es decir, que el chiquillo se esfuerza, que el chiquillo que llegan al centro, que no están pidiendo ayuda y no encuentran. Yo creo que son las dos vías que nos llegan a la asociación, que tenemos fundamental. Yo creo que por eso es tan importante la autoestima, o trabajarles la autoestima, porque se frustran mucho. Por eso mismo de que no ven resultados. Tanto los padres, porque ven como los chiquillos. Porque muchas veces por los propios padres no asimilamos la carga genética, porque muchas veces, claro, cuando llegas te explican y soportarlo es difícil. Claro. Es que la conciencia, si puedo hablar, creo que empieza por ahí, que los padres no es fácil que vean qué es lo que está pasando al principio, pero la conciencia clave es la conciencia docente, la conciencia dentro de los centros. Bueno, porque vosotros trabajáis de otra manera, un poco más, no ambulatorio, porque también hacéis grupos y trabajáis en grupo y tal, pero nosotros sí que trabajamos de otra manera y tenemos un problema de conciencia que implica reconocimiento y asunción de esa condición de futuro que presentan, porque eso que parece que se da por hecho no está tan claro. Entonces, a mí las medidas que decía antes que aparecen en la normativa me gustan mucho porque habla de medidas específicas, excepto en el caso de las EAIs, de las experiencias adversas en la infancia y de los problemas fonológicos, digamos. En las demás son medidas específicas, pero cuando lees cada uno de los anexos con las medidas, no sé si estaré equivocado, pero si las leéis despacio, me gustaría saber si llegáis a la misma conclusión que yo, que el 90% son medidas ordinarias. Si es que te iba a decir... Dice que son específicas y no son específicas, Sí. son ordinarias. Yo es que iba a interrumpir antes Luego, que hablara sí, Pascual por al final, justamente sí. eso, porque yo iba a decir, la normativa en sí, cuando yo estaba leyendo la que os he dicho que yo estaba tan contenta, es porque para lo que yo, como funciono yo en clase, las medidas que te está diciendo son medidas que puedes hacer con todos. Es decir, al final, la inclusión creo real es hasta la metodología a que todos, que todo el mundo, todos los alumnos lleguen a aprender, normalizando, de la misma manera, normalizando un poco la situación. Es decir, la situación de un maestro vosotros también lo sabéis como padres y vosotros, en un aula te puedes encontrar, pues a lo mejor una diversidad, pues te encuentras unos cuantos que tienen esto, otros que a lo mejor no tienen ningún tipo de enfermedad, pero tienen otra situación familiar, otro que puntualmente, por eso. Entonces, ese trabajo que tú haces en el aula, con esa diversidad, es muy complicado. Pero la porque conclusión estamos un de maestro eso ahí. es muy peligrosa. Porque Muy peligrosa. A ver, Sí, porque es cierto que es así, pero la conclusión es, si yo no estoy equivocado, es que un buen docente que aplica una buena pedagogía y buenos procedimientos de enseñanza
no necesita recurrir a procedimientos específicos, puesto que toma conciencia de lo que son las dificultades en su aula y la forma de atenderlas es individualizadamente, pero también de forma inclusiva y normalizada, con lo cual el mejor docente es el que trabaja igual de bien con todos sus alumnos y para todos sus alumnos. Sí, pero porque las medidas que aparecen en el listado, las medidas que aparecen son válidas para toda la clase, en cada uno de los anexos de las dificultades específicas. De las medidas también decir que no solamente, aparte de que lo dice la ley, que no solamente ponemos en práctica las medidas cuando hay un diagnóstico, sino que antes de tener el diagnóstico tú ya detectas unas necesidades del alumno, pones en marcha. unas dificultades y en cuanto te pones a trabajar. Y además eso se ve si realmente se llevan a cabo esas medidas, que vamos a decir un poco qué son esas medidas, ¿no? Porque sí, es verdad. ¿Qué medidas? Todo el mundo, ¿pero qué medidas? Es verdad. No, pues a lo mejor estamos hablando de medidas a nivel de metodología, a nivel de evaluación. Estamos hablando de qué método yo utilizo para enseñarte, ¿no? Y si a lo mejor pues necesitas estar en primera fila que en vez de en tercera, pues te va a beneficiar, porque si tienes una capacidad atencional un poco dispersa, pues te puedo reconducir, porque no tenemos que olvidar que son niños. Sí, pero hay cosas muy obvias, simplemente cambiar el tipo de letra. Al final es un cambio de chip de todos, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros podemos hacer un trabajo a nivel de familia, a nivel emocional, a nivel de... pero si llegan a clase o llegan y llegan allí y ven, ¡puf!, todo lo que has trabajado se va, ¿vale? Y además, si yo esas medidas de que hablábamos, que son adaptaciones, que eso hablábamos el otro día, Juan, y que decía, me parece súper importante que lo vamos a poner en la asociación, que las adaptaciones no son ayudas. Si yo le hago vivir a ese niño que yo te estoy ayudando a través de... Él no va a querer esa adaptación, esa medida, porque me hace sentirme diferente a mi grupo, ¿vale? Y eso es súper importante. A nivel, porque al final tengan dislexia, tengan discalculia, tengan disgrafía, tengan lo que quieren es pertenecer a un grupo, crecer y aprender. Entonces son niños y tener eso delante, sea un maestro, sea un psicólogo, sea un padre, decir qué es lo que yo quiero. Al final lo que quiero es que sea feliz y sea su mejor versión. Los términos, como te he dicho, es muy importante seleccionarlos bien, porque no es una ayuda, como tú dices, que no es así. Los términos parece algunas de esas que son inofensivos, pero no se pueden hacer para toda la clase, porque no vienen mal. ¿Qué le viene mal al resto de hacer un examen con un tipo de letra? Letra más grande, complementar mi examen escrito con un oral. O sea, si yo no quiero con el resto, pues voy a ir comprobando. Voy a ir comprobando realmente si existe ese aprendizaje, qué es lo que yo busco. Si tengo dislexia, aparte de disortografía, si yo no estoy valorando en ese examen, estoy haciendo un examen de sociales, no estoy valorando la falta de ortografía, ¿no? En un examen de lengua que estoy viendo si la B con la V. Sí, no, pero entonces, tener en cuenta esas cosas. Muchas veces hay alguna adaptación. Yo, por ejemplo, en las jornadas que estuvimos por allí, que nos vimos, me comentaba eso, que hay veces que creemos que una adaptación es, no, si yo no le resto puntos por las faltas, yo no le resto puntos. Eso no es una adaptación, ¿no? Eso es una evaluación distinta que tú haces, pero una adaptación no es eso. La adaptación es que llega al aprendizaje. La nota es otra cosa, la calificación va aparte, pero es llegar a ese aprendizaje adaptando un poco. De muchas adaptaciones deberían explicarse en clase al resto de los compañeros por qué se hace y para qué sirve. Porque luego, como hemos sido todos chiquillos, hay un refirrafe, es que tú sacas mejor nota porque como te dejan el examen, te dejan más tiempo, que muchas veces eso yo creo que es necesario, porque muchos chiquillos no quieren que se hagan esas adaptaciones para no diferenciarse del resto de los compañeros. A nosotros nos pasa que muchas veces en alguna ocasión pues no quieren salir, a lo mejor hay sesiones que se quedan dentro del aula, otras salen. No, yo no quiero salir, no quiero que me vean, que me voy tal. Muchas veces eso es necesario explicar por qué se hace esa adaptación. Como familiares, y luego vuestro punto de vista como docentes, y a lo mejor ya vamos rematando, que consideráis, vosotros por vuestra experiencia, que se debería en el aula decir abiertamente, tal alumno tiene esta dificultad y tenemos que hacer para que llegue al destino de esta forma? ¿Pensáis vosotros como familiares? Sí, porque es normalizar la situación. Y desde pequeños todavía más, porque yo desde pequeño... Una adaptación y llevar unas gafas. Es decir, cualquier persona que necesite gafas, si no le pones las gafas, no es. Es decir, es una adaptación. Y los niños no ponen en duda que un niño necesite esas gafas porque no ve bien, ¿no? Que no pueda andar, lleva unas muletas o que lleva una silla de ruedas porque tiene...
Es Pero decir, la primera adaptación quizás es el cambiar el modelo de conciencia, tomar conciencia de la dislexia, bueno, TDAH que son los más habituales, incluso algunos casos de TDAH que hemos tenido terminan siendo dislexia. Pero bueno, Pero cosas, lo que hablábamos, entonces, que hay mira, que si ahí la comorbilidad, atención está ahí. hay comorbilidad ahí en los dos. Y luego también a veces Pero- puntualizo sí. porque si un niño, o sea, yo no soy capaz de estar aquí, no de estar con esto, necesito, pues muchas veces ese comportamiento disruptivo viene por esa necesidad de hacerse también, oye, pues yo necesito hacerme notar en esto, es una manera de... Yo hablo de la conciencia desde dos puntos de vista, el punto de vista de los padres y el de los docentes. A los docentes nos falta información y formación para saber, como nos pasa muchas veces un compañero, pues te dice, a ver, ¿cómo va a tener dislexia? Si es muy inteligente, precisamente por eso, más a favor me lo pones. Y cuando dices, es que es muy lentico y no se entera y no presta atención, digo, sí, pero lleva cuidado, no vaya a ser Leonardo da Vinci y estén metiendo la pata. Lleva cuidado. Esa es la conciencia de los docentes. Y la conciencia de los padres es que tienen que tomar todavía más conciencia de cuáles son los derechos que tienen y qué es lo que pueden exigir y deben exigir como clientes y usuarios del sistema. Porque a veces les dan mucho corte. Ellos no quieren decir nada y yo cuando empecé aquí pues llevaba a algunos niños con dislexia y seguro que lo estaba haciendo mal porque acababa de llegar y venía de otros líderes y de momento yo digo, que tengo que dar yo dislexia, ¿esto qué es? O sea, que esto para mí es un tema muy reciente, de apenas 5 años. Pero claro, sí he visto de cerca que falta información, formación en el ámbito docente, que nos falta a todos, y por la parte de los padres tomar más conciencia sin ningún tipo de tapujo ni de corte, de ir a decir, oye, que lo que necesitáis hacer es esto y esto, para que nuestros hijos estén mejor en la escuela, para que sea un entorno agradable, donde están con felicidad y donde están disfrutando del aprendizaje. Sí, formación el docente tiene, no son especialistas en la materia, pero todo el mundo al final pues, tiene algunas carencias y tal, y sobre todo la carga burocrática que voy a decir que tiene el docente también dificulta mucho esa labor. Pero sí que quiero sacar yo un poco la cara por los docentes. No, yo no estoy Hacemos intentando todo, meter con los sí, docentes. sí, Solo digo que el esquema habitual, Sí, no, es no podemos normalmente. negar eso, es que el esquema habitual de los docentes, y yo lo soy, y me he incluido yo el primero, es que nosotros queremos dedicarnos con prioridad, vamos a hablar claro, esa es la conciencia que tenemos, a los que supuestamente van muy bien. Y esos, como yo digo, esos van bien, van a salir adelante solitos. claro. Nuestro trabajo como arquitectos de la educación es dedicarnos y preocuparnos a los más que no, claro. de los que no van bien y de los que necesitan ayuda. No hay que fijarse si van bien o no van bien, porque yo como madre, la experiencia, mi pequeño iba muy bien y mi pequeño fue detectado porque tenía un hermano. Entonces, como tenía un hermano, pues la psicóloga del centro le pasó los test y ahí lo pillaron, si no, no lo pillan. Mi pequeño iba muy bien, jamás hubiéramos dicho, entonces las palabras de la psicóloga en aquel momento fue, aquí está pasando algo y si no hacemos algo ahora, el día de mañana nos vamos a arrepentir. Y yo estoy muy contenta de que me lo dijeran. Luz Reyes se Porque enteró si no, no cuando hubiéramos terminó puesto la los tesis medios. doctoral, le dijo Luz su Reyes. director de tesis en filología hispánica, le dijo, Luz, eres disléxica. Fíjate. No pasa nada. Y hay Cuando terminó la personas que tesis. crecen y que no lo saben esto. No solo hay que Lo fijarse único, en los que os puedo van decir que ha cambiado regular mucho la mal, es que educación. una persona que va lo muy que hemos bien, sufrido el camino. claro, No, y que cada día más estamos más sensibilizados con ello y conocemos más, ya hay más información a la mano y aquí, por ejemplo, estamos día a día luchando con... Yo le puedo dar gracias a un profesor que tuve en Valencia, que pero si no, pues estaría no sé dónde. Sería Habréis tonto, oído sería no sé casos qué, de- y así hay mucha gente. Es habréis decir, oído casos de niños que, ay, pues iba muy bien en el colegio y de repente en el instituto, ¿qué ha pasado? Es que son esos casos. Eso pasa muchas Yo veces. por eso iba a preguntar, porque me llama también la atención que hay una pequeña línea ahí de las dificultades de aprendizaje con el fracaso escolar. Y dices, bueno, con este nivel intelectual que tiene, ¿cómo han llegado ¿sabes? Porque no se ha trabajado. Por eso, porque... Y al final uno se esfuerza, no ve resultados, abandono. No. O sea, en cualquier cosa, ¿no? La vida. Vamos a terminar un poco con optimismo. Vamos a Sí, ir pero terminando. viendo las cosas con realidad. Sí, con la no es no así, podemos es así. rascarnos las vestiduras y decir que lo hacemos todo fantástico, No, que porque somos no lo autoridad es. fantástica, porque nos Porque falta nos información, equivocamos, información, nos y tenemos que equivocamos seguir todos. formándonos. que tener dificultad Sí. en el aprendizaje no significa un límite, es decir, lo que lo hemos sufrido, hemos ido buscando el camino hasta la meta que queremos llegar. ¿Qué pasa? Que nuestro camino es mucho más duro que cualquier otro. Es decir, a lo mejor me ha costado estudiar 3 veces más que a otro compañero, pero al final tú te metes tu meta y lo sigues. Vas esquivando. Es decir, yo soy malo en idiomas, pues he buscado cualquier carrera que no tuviera el idioma para poder salvar, pues solamente un curso.
Es decir, y te van más para la parte gráfica que para la escrita, es decir, que buscando tu estrategia Y para una salir cosa para adelante. que me gustaría, estamos terminando la sección, comentar también que tampoco hay dos casos iguales. Quiero decir, puede ser que sean dos niños con el mismo informe, con el mismo diagnóstico, pero luego a la hora de trabajar con ellos, nosotros como docentes, Por eso no sirve la etiqueta. no te sirve para nada la etiqueta, como dice Juanfran, porque es totalmente... Por eso, aunque tú a lo mejor sepes un poco del tema, te investigues, luego te encuentras un caso que tiene la misma etiqueta y no te sirve de nada lo que has hecho con el anterior. Dos hermanos de leche que son completamente Igual. distintos. Hay que aterrizar en las necesidades Ana y yo concretas de cada lo uno de ellos. decíamos que Fran no se parecía a Pedro. Bueno, pues con esta sonrisa que os veo todos, terminamos la sección. Os quiero agradecer muchísimo que hayáis venido desde Jumilla y a mis compañeros agradecérselo muchísimo. Y nada, pues os despedimos y muchísimas gracias por estar ahí.